Hola a todos, bienvenidos a esta sesión que Medtronic nos trae nuevamente en estos webinars, que agradecemos muchísimo a Medtronic y a Solasi por tenernos aquí para platicar de esto que es la terapia de inervación renal y cómo ha cambiado todo esto en los últimos días. Estamos en un punto de inflexión en la terapia, todos los que hemos seguido esta terapia a lo largo del tiempo vemos que este es un punto de inflexión y es que recientemente, en las últimas 2 semanas, la terapia fue aprobada por la FDA en Estados Unidos. Entonces, esto seguramente, como pasa con todas las terapias, seguramente tendrá un impacto en el número de procedimientos que se hacen, tendrá un impacto sin duda en la aceptación de la gente que estaba un poco renuente. Y un poquito para esto, y el resultado de que haya sido aprobado, quiero decir de paso, es porque ha habido muchos estudios, no solamente el Simplicity 3, que está 10 años atrás, sino muchos estudios a partir de entonces que le han dado el soporte académico a la terapia, y ha habido cambios en el catéter, cambios en la forma de enervar, cambios en hasta dónde vamos a llegar a la enervación, pero también es básica la selección del paciente, como siempre hemos dicho. Entonces, hoy el punto de inflexión es el tratamiento de la hipertensión arterial, sobre todo en aquellos pacientes que son de difícil control. Y en este webinar vamos a tocar justamente los tips and tricks o los consejos y trucos del procedimiento de la nervación simpática renal. Quiero dar a conocer que por parte de Medtronic tenemos que poner esta diapositiva, que es la diapositiva, digamos, el disclosure que tiene que haber por temas de compliance y que tenemos que compartir con todos ustedes. La conocen y está habilitada para que ustedes la puedan leer. Y la idea de este espacio, de este webinar, es que sea interactivo, no que sea nada más la gente que está en el panel a que hablemos, sino también que contemos con su participación y esta la hagamos activa a través del sistema que tenemos de preguntas y respuestas, a través también del chat. Verán ustedes que hay ciertos momentos en donde pediremos su respuesta del Q&A, pero también siéntanse con toda la libertad de hacer las preguntas en el chat en su idioma de origen, para lo cual sabemos que está disponible la traducción al portugués y al español, que la pueden encontrar abajo en donde dice interpretación. Sin más, quiero darles la bienvenida tanto a mi co-chair como al speaker de hoy. Hoy está con nosotros el doctor Ricardo Acosta. Ustedes saben, es un cardiólogo intervencionista de Brasil, súper conocido por todos nosotros. No es nadie nuevo en la casa, porque Ricardo es uno de los intervencionistas brasileños que más son conocidos a lo largo de Latinoamérica y que ha estado involucrado en la terapia desde hace también muchísimos años. Y bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Él es cardiólogo intervencionista del Dante Passanese en Sao Paulo. Muchas gracias, Ricardo. Muito obrigado, Alejandro. Oh, É um prazer estar aqui participando dessa discussão de uma terapia que, sem dúvida, está traindo muita atenção. Não é nova, mas as novas evidências, os segmentos mais tardios e também a aprovação da FDA traz uma nova perspectiva para esta terapia e principalmente em nossa região que ainda está está ainda, eu diria, um pouco atrás de tudo aquilo que podemos avançar no sentido de buscar oferecer um tratamento mais definitivo para pacientes que podem se beneficiar. Então, entendo que esse é um momento muito oportuno para fazermos essa discussão. Muitas graças. gracias a ti, Ricardo. Recordemos, Ricardo es el presidente actual de la Sociedad Brasileña de Hemodinámica y de Cardiología Intervencionista. Entonces, este webinar tiene todo ese peso, ¿no? De tener a un grande con nosotros. Y también estará con nosotros y hablando, va a ser el speaker de hoy, un cardiólogo intervencionista que tengo el gusto de conocer hace varios años, que también sé que es un believer de la terapia porque nos hemos reunido en varias ocasiones hablando en torno a la denervación simpática renal. Él es Alejandro Sánchez, él es cardiólogo intervencionista de origen venezolano, pero actualmente estoy con lo correcto, él es venezolano de origen, pero actualmente vive en Colombia desde hace varios años, estuvo en su entrenamiento en Brasil
y actualmente es cardiólogo intervencionista en el Instituto de Corazón de Bucaramanga, en Colombia. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir lo que tienes preparado para nosotros, y sin más, dejo a Ricardo que nos dé un poquito la introducción de cómo van a ser los objetivos de la sesión y ciertos tips que vamos a tener para poder llevar a cabo esta sesión de forma adecuada. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias. Gracias. Adelante, Ricardo. Sí, entonces vamos a ter essa sessão, uma explanação de Alejandro, que falará um pouquinho de las evidências, de los pacientes, de la técnica e também os avanços que temos mais recentes. Nosotros en la Sociedad Brasileña recientemente tivemos un trabajo muy extenso con un dossier para encaminhar la submisión para la agencia regulatoria acá. Entonces, realmente hay muchos estudos muy importantes, recentes, que é importante que aqueles que nos acompanham possam compreender melhor o potencial impacto dessa tecnologia. E ninguém melhor que Alejandro, que tem atuado muito nos últimos anos como operador e também estudado muito o tema para nos dar esse grande overview. E como o Dr. Ricardo falou, queremos fazer algo interativo, então se há perguntas, há dúvidas, por favor, nos encaminhem no chat. Podem encaminhar em espanhol, em português ou mesmo em inglês, e que poderemos estar trazendo acá para esta discussão juntamente durante a apresentação. Por favor, Alejandro, vamos seguir con su presentación. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. De verdad que para mí es un placer, un privilegio poder compartir escenario con dos de los grandes cardiólogos intervencionistas de Latinoamérica. Alejandro Ricalde, pues como ya lo mencionó, nos conocemos desde hace muchos años y hemos compartido escenarios académicos con discusiones muy interesantes sobre la terapia. Y el doctor Ricardo Costa, que fue mi profesor. Obrigado, Ricardo, por todas as ensinanças que você deu para mí na minha formação. Y gracias también al doctor Ricardo Costa, pues puedo hablar un poco portugués y se me entiende un poco más fácil. Entonces, bueno, sin más preámbulos, esta sería más o menos la agenda que tenemos el día de hoy. Vamos a revisar primero cómo es el procedimiento, luego hablamos un poquito sobre la anatomía, entender un poco en qué se basa el paso a paso del procedimiento de nervación de arterias renales con el catéter Spiral, y finalmente pues una sesión de discusión con preguntas y respuestas. Como ya lo mencionaron mis colegas anteriormente, esta es la pantalla que ustedes están viendo en sus computadores. Hay unos botones en la parte inferior donde está el chat o la sesión de preguntas y respuestas. Allí por favor pueden hacer las preguntas que tengan a bien realizarnos tanto en español como en portugués o incluso inglés. Y nosotros vamos a ir resolviendo las dudas o haciendo comentarios en relación a lo que ustedes vayan escribiendo durante la sesión. Y tenemos también traducción en portugués. A gente tem tradução do espanhol para o português, que vocês podem escolher no canal de interpretação para selecionar o canal de português. Entonces, sean todos bienvenidos, colegas de Latinoamérica, de Brasil y de habla hispana, para esta sesión que queremos compartir con todos ustedes. Realmente el flujo del procedimiento de la denervación de arterias renales consta más o menos de 6 pasos que están escritos y los presento en esta diapositiva, cada uno de los cuales vamos a ir revisando en detalle, y empezamos entonces con la evaluación de la anatomía renal. Cuando nosotros hablamos de la evaluación de la anatomía renal, nos referimos inicialmente a cómo está la disposición de la vasculatura renal para nosotros entender dónde vamos a intervenir y cómo vamos a planificar nuestro procedimiento. Para empezar, el procedimiento de denervación de arterias renales es una preparación como cualquier otro procedimiento que hacemos en intervención en sala de hemodinamia por vía transfemoral, y realmente la idea es obtener un acceso femoral que en la mayoría de los casos se recomienda femoral derecho con un introductor 6 French que es compatible con el catéter Spiral que nosotros vamos a utilizar para liberar la energía de radiofrecuencia y hacer el procedimiento. Una vez que nosotros obtenemos el acceso, el próximo paso es hacer un aortograma, y este paso es muy importante. Ya les voy a mencionar por qué, pero básicamente queremos identificar 3 puntos. Lo primero es cuántas arterias van a cada riñón. Recordemos que
tradicionalmente la mayoría de los pacientes tienen una arteria renal, pero hay muchos pacientes, puede llegar a ser hasta más o menos un 30% de los casos, que tengan arterias renales accesorias o más de una arteria renal. Y esto es muy importante. Si no hacemos el ortograma, podríamos perdernos una arteria renal. Y ya sabemos que cuando perdemos arterias renales y no denervamos todas las arterias renales, podemos perder también éxito del procedimiento y lógicamente pues nuestra presión arterial va a ser más difícil de que se controle luego de la terapia. Otro punto importante es la tortuosidad de la aorta, porque esto nos va a ayudar a seleccionar el catéter con el cual vamos a hacer la cateterización selectiva de cada arteria renal. Esto es sumamente importante porque de una cateterización selectiva y estable es que va a depender que la manipulación del catéter dentro del árbol vascular renal sea más sencilla y que de alguna forma se pueda hacer sin ningún tipo de contratiempo y de inconveniente. Y finalmente, la presencia de arterias renales accesorias. Y una vez de que hacemos el aortograma renal, pasamos entonces a la cateterización selectiva de la arteria renal para planificar el vaso, la vasculatura y ver si es una rama principal y cuántas ramas accesorias tiene y definir cuáles son los límites a partir de dónde yo voy a empezar a liberar la energía con radiofrecuencia. Entonces, esta es una imagen donde les presento cómo sería un aortograma apropiado. La idea es que observemos un poco por encima del origen de las arterias renales y que podamos observar ambas arterias renales con la planificación de ambos riñones, inclusive un nefrograma bilateral con un campo bastante amplio para que nos pueda permitir saber si hay una arteria renal en cada riñón o si hay más de una arteria renal y por supuesto también identificar las arterias renales accesorias. Fíjense, por ejemplo, en este caso es un aortograma en el cual el pigtail se coloca muy alto y es un poco más difícil detectar las arterias renales. En este caso estamos viendo los vasos que emergen de la aorta abdominal superior y realmente pues no nos interesa llegar hasta allá arriba. La referencia que se recomienda es la primera vértebra lumbar y más o menos colocar la cabeza del pigtail, del catéter, a nivel de la primera vértebra lumbar para nosotros poder estar muy aproximados a donde sería el punto de origen de las arterias renales, unos 5 a 10 centímetros por encima del origen de las arterias renales. Y este es un ejemplo de tortuosidad de la aorta abdominal, en donde podemos observar que claramente el catéter que vamos a utilizar para cateterizar la arteria renal derecha va a ser diferente al que vamos a utilizar para la arteria renal izquierda, básicamente relacionado por el ángulo de emergencia en relación con la pared de la aorta abdominal. Fíjense que el ángulo de la arteria renal derecha es mucho más cerrado, es un ángulo agudo, mientras que el ángulo de la arteria renal izquierda es un ángulo recto aproximadamente de 90 grados. Probablemente vamos a necesitar una curva un poco más agresiva para cateterizar la arteria renal derecha. La arteria renal izquierda pareciera representar una menor dificultad. Y en cuanto a la cateterización y la realización de la arteriografía renal selectiva, fíjense que tenemos dos imágenes. Es la misma arteria, pero fíjense ustedes cómo del lado izquierdo la arteria renal no se ve estirada en todo su trayecto, sino que se ve como que si fuera una arteria más corta. Mientras que del lado derecho observamos claramente que es una arteria que se estira. ¿Qué hicimos aquí o cuál es la diferencia? Del lado izquierdo tenemos una proyección AP pura, del lado derecho tenemos una proyección con oblicuidad derecha. Esto hace que al hacer una proyección oblicua la arteria se pueda elongar, se pueda estirar y con eso obtener una mejor imagen de cuál sería el trayecto tanto del vaso principal como de los vasos secundarios. Y esto es muy importante porque sobre todo a nivel de establecer el límite distal del parénquima renal podemos tener margen de error y podemos equivocarnos y dejar de denervar segmentos vasculares que deberían ser denervados. Ricardo, te paso la palabra para la pregunta. Sí, podemos parar acá. Solamente antes de continuar, gostaria de pedir desculpas e apresentar também formalmente o Dr. Alejandro Ricalde, que está conosco.
é também um cardiologista intervencionista muito conhecido em América Latina, muito atuante de México, do Hospital ABC, e também é diretor de CITIC. Alejandro, ¿usted gostaria de comentar esta primeira pergunta? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, como les decíamos, esto es interactivo, entonces les voy a pedir, si quieren, ustedes ponernos en la parte de preguntas y respuestas o en el chat. ¿Qué opinarían ustedes? Pongan A, B, C o D, y en función de qué es lo que ustedes creen que deberíamos de hacer. A veces esto que decía Alejandro es muy importante porque a veces no hacemos el ortograma, o bueno, la gente no hace el ortograma de forma general, sistemática, y podrían perderse esto, que son las arterias accesorias. Hay que decir que las arterias accesorias, justo como lo mencionaban, son susceptibles de denervación y son muy enervadas en sí. Cuando se hacen los estudios anatomopatológicos, tienen muchísima inervación y por eso el objetivo de que si tenemos una arteria accesoria, vayamos por ellas. Entonces, les pediría, no veo todavía respuestas, si nos pueden poner qué opinan ustedes, si sería A, B, C o D, lo que ustedes ven aquí. ¿Cuántas arterias tenemos susceptibles a denervar? La A diría una izquierda y una derecha, la B dos izquierdas, una derecha, la C una izquierda, dos derechas, o la D vemos dos arterias susceptibles izquierdas y dos derechas. Corre un poquitito rápido, a lo mejor si estuviera parado, yo no sé si Alex tú lo puedes parar un poco el angiograma cuando esté yendo, será posible para poder ver un poquitito más con detalle lo que queremos. Ahí estamos viendo, desde mi perspectiva, yo veo, al menos en la computadora, una sola arteria de cada lado, pero no sé si estoy viendo correctamente por la, por la imagen, aunque quizás del lado derecho me queda la duda de que si sale una más abajo. No lo sé, me parecería que quizás del lado derecho parecería que sale una más abajo, aunque yo veo un tronco común del lado izquierdo y un tronco común del lado derecho, pero no sé, Ricardo, ¿tú qué piensas? Acá tenemos tido algunas los que nos acompanham, eu diria que a grande maioria acá, como que 60, 70% acham que é B, que é duas left e uma right. E 15% acha que é A e 15% acha que é C. Eu confesso que quando estava revendo aquelas imagens, tive a impressão também de ser A, uma esquerda e uma direita. Depois, quando estava passando, me pareceu que poderia ter uma acessória esquerda também, na parte superior. Pero, ¿puedes correr novamente, Alejandro, por favor? Claro, ya lo pongo. Eu penso que é A também, Ricardo, é o que estou vendo acá. Bueno, Sí, excelente. quizás lo que vemos nosotros en la computadora, pues quizás nos es un poquito engañoso a lo que ves tú directamente, pero si vemos una sola arteria principal, lo que habría que ver es, porque no veo el llenado del riñón izquierdo, perdón, el derecho, no lo veo tan bien, entonces me faltaría ver si está llenándose completamente. A veces no encontramos, y fíjense que esto lo comparto con ustedes, a veces no encontramos, o sea, vemos una sola emergencia, una arteria a ese nivel, pero yo una vez tuve que de la ilíaca venía la polar inferior de uno de los lados, y entonces lo que hay que ver no solamente es cuántas arterias se ven ahí, sino también que el riñón esté completamente perfundido, pero esta imagen es corta y no se alcanza a ver completamente el riñón derecho, como para decirte que está perfundiendo completamente. Pero ese sería mi comentario. Hasta ahorita, igual que Ricardo, me quedo con la... Bueno, excelente. Muitos colegas agora colocando C também. Então, eu diria que há uma controvérsia acá. Está dividida la audiencia en dos. Um terço acha que é A, um terço acha que é B, um terço acha que é C. Não temos ninguém que acha que é D, pero acho que é interessante que você está trazendo, Alejandro, algo muito prático, Sí. que faz parte do screening deste paciente lá, e tem uma implicação técnica muito grande para a eficácia do tratamento. Então, acho que é um exemplo muito interessante de como precisamos realmente ter uma avaliação criteriosa e usar os métodos disponíveis para chegar ao resultado certo. Então, vamos continuar, por favor.
Gracias. Bueno, me parece fantástico todos los comentarios y realmente de mucho valor resaltar primero la posición del pigtail, como ya lo mencioné anteriormente, está un poquito bajo. El lavado se hace un poco más rápido y adicionalmente, como comentaba el doctor Ricalde, no estamos viendo completamente la visualización del nefrograma, no estamos viendo los riñones completamente llenos. Realmente esta imagen yo la quise traer precisamente porque hay dudas en relación a si pudiera o no haber una arteria accesoria. Y fíjense ustedes que realmente sí hay una arteria accesoria. La arteria accesoria es esta que se ve acá abajo, que lo comentaba Alejandro en su momento. Aquí la estoy señalando. Déjenme, utilizo acá el puntero para mostrarles que estaría a este nivel. Está saliendo muy baja, es una arteria polar, es una arteria accesoria hacia el polo inferior del riñón derecho. Pero si todavía tenemos alguna duda y digamos que alguien pues no lo vio al principio, si nos vamos a la arteriografía renal selectiva, aquí sí hay un nefrograma y está claro que estamos perdiendo una parte del polo inferior del riñón derecho. Esta parte no está perfundida. Entonces, aquí hay dos opciones. O este paciente tuvo un infarto renal o este paciente tiene una arteria accesoria que perfunde esta parte del parénquima renal y que no estamos viendo. Entonces, fíjense que hay dos maneras de poder detectarla. Pudiese ser que se nos pasara en el aortograma, pero allí en el nefrograma sí tenemos que ver completa y absolutamente el riñón dibujado y perfundido. Si nos falta algún área, entonces hay que ir a buscar esa arteria polar porque muy probablemente va a estar. Y no es para nada frecuente este origen tan bajo de una arteria polar o una arteria accesoria renal, pero pues realmente es un ejemplo que nos resalta la importancia de realizar el aortograma a la hora de decidir la estrategia del tratamiento. Y del lado izquierdo teníamos una sola arteria renal, con lo cual la respuesta correcta era C, dos arterias renales derechas y una arteria renal izquierda. Traigo otro ejemplo, Alejandro, a ver si de pronto en este podemos aproximarnos un poquito mejor. Cuénteme qué opinan. Bueno, igual les pedimos a todos que nos comenten a través de preguntas y respuestas si piensan que es A, B, C o D. Vamos a ver con calma otra vez entonces el ortograma. Si nos lo puedes poner corriendo, porque estaba yo borrando las respuestas previas para que nos puedan llegar las nuevas. Si nos puedes poner corriendo el ortograma otra vez. Importante decir, bueno, ya en el caso pasado se veía muy claro, muy bonito, como no estaba como no estaba puesto la imagen selectiva y cuando viste la imagen del nefrograma se veía claramente como una mordida, ¿no? Entonces, ahí es donde yo Sí, decía que hay que ir a buscarlos. Esto, esto que está pasando ahorita, que es frecuente, que es que veas múltiples vasos saliendo, puede ser en algunos de los casos, más cuando pintamos también más arriba, o sea, aquí el mensaje es también ni muy abajo porque dejas de ver claramente las arterias, cuando pintas un poquito más arriba logras ver otros vasos que no van al riñón, vasos que van al intestino, vasos que van tronco celíaco, etcétera, vamos a ver los que se sobreponen justamente con la arteria renal. Aquí no alcanzamos a ver bien los riñones por el zoom o la aproximación tan amplia que tienes de la aorta, no alcanzamos a ver hasta dónde llegan esas arterias. Sería difícil decir si esas arterias van correctamente al riñón, pero aquí yo te diría que de lo que me parece a mí, es que del lado derecho tenemos dos, del lado derecho, me parece, que salen dos arterias que van al lado derecho, porque que son la grande esa y la chiquita que viene abajo es una polar, y quedándonos con esa opción de que haya dos del lado derecho, solamente tengo la opción B o la opción C, y aquí no alcanzo a ver el riñón del lado izquierdo, pero te diría que desde mi perspectiva vamos a acabar teniendo dos del lado izquierdo. No alcanzo a ver, pero esta es como una adivinanza. A ver qué dice Ricardo Costa, pero yo diría, yo me iría por la opción B, pero a ver qué dice Ricardo. Acá tenemos los colegas que están votando acá. Entonces, la mayoría también acha que es B. Por favor, vamos a hacer interactivo. Quien quiere se manifestar acá. Esta sería también, pelo que conseguí ver acá, también sería B. bueno, muy bien. Entonces, sí, efectivamente lo que decía Alejandro nuevamente, nos falta ver el nefrograma.
En este caso, el catéter, el pigtail, está mejor ubicado, está realmente en la posición que debería estar y nos permite ver claramente la planificación de la vasculatura de las arterias renales. Esto es un caso también un poco particular y un caso interesante como para comentar. Del lado izquierdo, Alejandro y Ricardo, efectivamente había dos arterias renales. Fíjense en la imagen del lado más izquierdo de su diapositiva, donde nos está faltando un segmento en la parte superior del riñón izquierdo, que es el que vemos precisamente en esta zona. Y es la arteria superior renal izquierda la que va justamente a perfundir ese segmento del polo superior del riñón izquierdo. Ahora fíjense ustedes, del lado derecho teníamos tres. Y esta sí era un poquito, como se dice en Brasil, una pegadinha, o era una trampita, porque hay una arteria que es la arteria más superior, que definitivamente pues es más complicada de ver, pero aquí se las muestro hacia la extrema derecha. Es una arteria muy pequeña que sale hacia un segmento muy pequeño también del polo superior del riñón derecho. Tenemos la arteria que yo diría que es la principal, la que está más hacia la izquierda, que va hacia el segmento medio del riñón. Luego tenemos una segunda arteria, que es la que está en el medio, que va hacia el segmento inferior o al polo inferior. Y finalmente una tercera arteria, que sería la que iría hacia el polo superior. Entonces, realmente con esto lo que les quiero mostrar y el ejemplo que quiero dar es de que no nos confiemos de que haya una sola arteria y siempre estemos pendientes o siempre tengamos en la cabeza la posibilidad de que haya más de una arteria renal. Miremos el nefrograma, hagamos un buen ortograma, porque está claro y demostrado de que si dejamos de denervar una arteria renal accesoria o una arteria polar que por diámetros deba ser denervada, el éxito del procedimiento va a disminuir de forma significativa. Y eso lo aprendimos del Symplicity con los pacientes que habían sido sometidos a un angiotac previo al procedimiento. Dividieron los resultados en aquellos que tenían arterias polares versus los que no tenían arterias polares. En ese momento no se hacía denervación de arterias polares, solo se denervaban las arterias principales y se vio que efectivamente la reducción de presión arterial fue mucho más significativa en aquellos pacientes que no tenían arterias polares, no porque las arterias polares vayan a perjudicar el procedimiento, sino era porque en esa época no se denervaban. Y de ahí fue que aprendimos que también las arterias polares deben denervarse. Nada más quisiera, Alejandro, si puedes regresar tantito, importante aclarar y poner esto corriendo, que tenemos, el mensaje es, bueno, siempre hagamos el ortograma, siempre busquemos las arterias polares. En el caso previo que tú mostraste que teníamos una polar que salía muy abajo en la aorta y que iba al riñón derecho, era una arteria con un calibre muy importante. En este caso, a pesar de que son 5 arterias, al final 2 izquierdas, 3 derechas, esta arteria que está en extrema derecha arriba es una arteria pequeña que no es susceptible de denervar porque está con menos de 3 milímetros. Si acaso, si lo hiciéramos medición directa con el sistema de QCA, podríamos ver que a lo mejor es de 3 milímetros, pero una arteria de 3 o menos no es susceptible de denervar. O sea, saber que todas las polares tienen más inervación es muy importante, pero saber dónde sí tenemos que denervar y dónde no. Y dónde no, los extremos, reitero, nada más, lo que ya se ha tocado es menos de 3 milímetros o más de 8 milímetros no son susceptibles. Yo puedo decir que yo nunca me he encontrado una de más de 8 todavía. La población mexicana no es la población más alta del mundo, pero en la población mexicana no hay arterias hasta en este momento que me he encontrado de más de 8, pero sí me he encontrado arterias pequeñitas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen algo de deterioro de la función renal, que son un poco off-label, entendemos esto, pero que también son muy pacientes muy hipertensos y justo estos que tienen también arterias polares que pudieran ser pequeñas, ¿no? Esas no vale la pena ni batallar en el sentido de que esa no va a ser susceptible de nervar. Perdón la interrupción, sigue adelante. No, excelente, excelente comentario y realmente pues ese iba a ser el próximo punto de definir la anatomía vascular para poder escoger cuáles son las arterias que vamos a tratar. No sé si Alejandro, uma hay alguna pergunta. pregunta. Uma pergunta. Em qual percentual tem esta variabilidade? E considerando isto, a angiotomografia é exame a ser considerado para o screening anatômico? Excelente pregunta, Ricardo. Realmente
la recomendación para todos los centros que van a iniciar el programa de enervación de arterias renales es llevar el paciente a angiotomografía, a menos de que haya alguna contraindicación, principalmente por el riesgo de nefropatía inducida por contraste, digamos, en pacientes que tengan tasas de filtración glomerular por debajo de 60. Recordemos que la terapia está aprobada por encima de 45 mililitros minuto y es los pacientes que se han incluido en los estudios, pero pues realmente a veces si el paciente tiene 50 o 55 de tasa de filtración, llevarlo a un procedimiento con contraste 150 cc o 180 cc de contraste para un angiotac puede ser un poco riesgoso para la función renal. Ahora, desde el punto de vista de recomendación, sí es ideal iniciar por lo menos hasta tener una curva de experiencia y de acostumbrarse a visualizar arterias renales, porque eso ayuda mucho a identificar arterias polares y ayuda también a la localización de esas arterias, y la cateterización es mucho más sencilla una vez de que ya uno tiene el plan de la anatomía establecido con un angiotac. Perfecto. Adelante, Alejandro. Vamos a ver. Entonces, importante decir que hasta este momento no tenías al paciente bajo sedación consciente. Es decir, es un procedimiento, hasta ahorita una angiograma, una ortograma, sin necesidad de sedar un poco más al paciente. El plan es cuando tú ya hiciste la inyección selectiva, ves que es susceptible de tratamiento, que no tienes o no es, que ya descartaste contraindicaciones como serían estenosis renal, como sería una displasia, y como podría ser una calcificación extrema, etcétera, o que las arterias no sean susceptibles por alguna otra razón. Y entonces, ya que descartaste esto, ahora sí es cuando viene la sedación. Ese es en el punto en el que estamos. Si hay Correcto. algún comentario, cuando vean estos puntitos, es porque estamos abiertos a que en ese momento haya discusión. Si hay alguna pregunta, háganla a través de preguntas y respuestas. Si hay algún comentario, lo pueden hacer a través de allá y de ese sistema, y lo vamos a compartir con todos ustedes. Entonces, hasta este momento creo que no hay ninguna, por lo que yo veo aquí. Sigamos adelante, Alejandro, y en ese momento vas a sedar al paciente y profundizarlo un poco más. Así es. Entonces, como decías, hasta este momento es un procedimiento diagnóstico, una geografía diagnóstica. No necesitamos ningún tipo de intervención desde el punto de vista de sedación ni nada, porque realmente pues, el paciente puede estar perfectamente consciente y esto no genera ningún tipo de dolor. Ahora, una vez de que, como tú decías, hemos definido que hay una condición anatómica para tratar al paciente y que no hay contraindicación para ello, principalmente una estenosis de arteria renal, aunque realmente en este punto es importante también resaltar que en la selección del paciente no es, digamos, el objetivo de esta sesión, pero uno de los exámenes que uno tiene que considerar cuando esté indicado es un Doppler de arterias renales, porque esto nos puede aproximar al diagnóstico de una estenosis de arterias renales y una hipertensión renovascular. No es para todos los pacientes, principalmente son pacientes con hipertensiones muy severas, de edad mayor de 65 años y que ya tengan enfermedad aterosclerótica diagnosticada en algún otro lecho vascular. Entonces, una vez de que nosotros hemos definido esto, es muy importante considerar la terapia de sedación consciente. Y en este punto, yo tengo una recomendación muy personal. No es indispensable, pero sí es posible que ustedes trabajen en conjunto con un anestesiólogo para realizar este procedimiento. Va a ser mucho más fácil y va a ser mucho mejor, tanto para el paciente como para ustedes, porque el procedimiento duele. La enervación y la aplicación de la energía por radiofrecuencia va a generar dolor en el paciente. Si el paciente tiene dolor y no está adecuadamente sedado, se va a mover. La movilización del paciente y la reacción al dolor va a generar que el catéter se mueva y las ablaciones no van a ser efectivas. Entonces, realmente es una diferencia gigante contar con un anestesiólogo en la sala que nos ayude con la sedación consciente. Yo particularmente trabajo con 2 anestesiólogos. A uno le gusta dar anestesia general y cree que es mucho más tranquilo para el paciente, es menos traumático y que de alguna manera nos permite mantener el procedimiento con un flujo continuo sin contratiempos. El otro prefiere la sedación profunda consciente. Entonces, digamos que de alguna manera es un poco también opción del anestesiólogo. En los casos en los que yo he ido a hacer entrenamiento, pues siempre hablo con el anestesiólogo y le digo que
la opción que él mejor considere. Lo importante es que el paciente no sienta dolor, primero para no generar la incomodidad, y segundo para que no se mueva y el catéter se mantenga estable. ¿Con qué droga se puede utilizar la sedación? Pues básicamente nosotros utilizamos o recomendamos una combinación de diazepam con fentanilo, ¿cierto? Y las dosis pues van a depender obviamente del peso del paciente, del sexo y de la talla en relación a la necesidad de cuántos miligramos se van a utilizar. Pero como les digo, mi recomendación mayor es hacerlo con anestesiólogo. No sé si Alejandro o Ricardo tienen algún comentario en relación a esto. No sé, Ricardo, si tú quieres hacer un comentario, yo tengo uno. Les comparto que cuando hemos ido a hacer, sobre todo a hacer proctoring a otros centros, la gente trabaja de maneras distintas. Y hay veces donde es complicado tener anestesiólogo en sala y hay veces donde los anestesiólogos pues tienen sus formas de sedar a los pacientes de forma un poquito alterna o distinta. Les comparto la experiencia que he tenido. Hay un centro en el norte del país que la anestesióloga es una mujer muy hábil, muy buena, y que ella, lo discutimos, esto tiene mucho tiempo que empezamos a hacer esto, y eh, ella normalmente bloquea a los pacientes. Y quiero darles mi opinión en función de esto. ¿Por qué no es recomendable bloquear a los pacientes? No tuvimos ninguna complicación. Tengo que decir que ella es extremadamente buena, la anestesióloga que participó con nosotros en varias ocasiones que yo fui a esta parte, a este estado de la República Mexicana del Norte, y tiene una capacidad de seguridad muy importante. Pero, ¿por qué creo yo que no es una práctica recomendable? Hay que recordar que nosotros vamos a anticoagular al paciente. Y un paciente, si tuviera alguna lesión a la hora de hacer la punción medular, a la hora de hacer el bloqueo, puede tener una complicación que podría ser catastrófica, que sería una hemorragia al nivel del líquido cefalorraquídeo. Creo yo que aunque tengamos mucha seguridad, es lo ideal, es como de bien decía Alejandro, es hacer sedación profunda. Nosotros en México usamos mucho la sedoanalgesia profunda a través de fentanil y a través a veces un poquitito de midazolam, pero generalmente con el puro fenta es suficiente para poder hacer la sedación sin que el paciente tenga molestias. Es importante decir que sí es imperativo que el paciente no se mueva, ¿no? Y cuando algo le molesta, eh, se mueven, y cuando se mueven el catéter deja de hacer contacto con la pared y por protocolo de seguridad del equipo se deja de dar la terapia. Entonces se abortan esas terapias simplemente por movimiento del paciente, además de que no es cómodo para el paciente ir a un procedimiento que le duele. Entonces sí, nuestra recomendación es hacerlo siempre bajo sedación. Son procedimientos planeados donde podemos tener a un anestesiólogo apartado en sala, sería lo ideal. Y lo otro es que nosotros al cabo del tiempo, esto lo hago en función del comentario previo, hemos encontrado incluso pacientes que tienen Doppler renales, que tienen estenosis renal. Entonces, por lo mismo, cuando no hay la seguridad, yo creo que siempre es bueno hacer la angio ahí, y en algunos casos se complica o encarece todo el proceso cuando le hacemos la TAC. Es algo muy particular, muy personal. Yo sé que la recomendación es hacer análisis de imagen no invasiva previo, sin duda, pero en el último de los casos, mi recomendación es, si el paciente tiene estenosis renal bilateral, cuando estamos en sala, el tratamiento va a ser intervencionista y va a ser ahí, o sea, tengamos disponible la opción de darle ese tratamiento a la hipertensión resistente de este paciente, o bien hacer la selección en sala. Después de algunos casos hemos aprendido que no es necesario hacer completamente tomografías previas o Doppler, ultrasonido Doppler o medicina nuclear con radiofármacos, etcétera, porque a veces incluso esos pueden fallar, lo hemos encontrado, y encarece y hace un poquito más difícil el proceso de selección. Pero es una opinión personal, lo que hemos nosotros aprendido a través del tiempo. Y no sé, Ricardo, ¿cuál es tu opinión en torno a estos dos puntos? No teria comentários adicionais, Alejandro. Bueno, excelente. Yo creo, Alejandro, que es muy válido ese comentario. Realmente, pues, si el intervencionista está entrenado también para hacer intervención a nivel de arterias renales, pues claramente resuelve, si no es la denervación, es la estenosis renal y la hipertensión renovascular con la angioplastia, ¿no?
Realmente no es, como yo decía, no es mandatorio, no es obligatorio, sí es altamente recomendable, sobre todo en los primeros casos. Ya una vez de que hay una curva de aprendizaje que no demora mucho, ya con 3 o 4 pacientes que uno haga con este procedimiento ya tiene una curva de aprendizaje y una destreza suficiente, de pronto pues podrías ir directamente a la arteriografía. Pero yo rescato lo que decías en relación a la parte del bloqueo raquimedular en estos pacientes, porque definitivamente es algo que puede ser potencialmente peligroso en consideración a lo que iba a hablar ahora justamente, que es qué medicación adicional aparte de la sedación utilizamos. Entonces, en sala necesitamos heparinizar al paciente porque vamos a colocar material dentro de la arteria renal y vamos a utilizar una guía de angioplastia, ya les voy a explicar cómo. Y adicionalmente también hay que tener atropina porque en algunos pacientes que no están bajo una sedación profunda o que no están bajo anestesia general, el dolor puede generar una erección vagal que les puede generar adicionalmente una bradicardia extrema y que pueden hacer hipotensión y que se requiere el uso de atropina para rescatar esa reacción vagal. Entonces es muy importante tenerlo a mano y yo adicionalmente a los medicamentos que debemos tener disponibles en sala, yo siempre recomiendo tener un stent renal. Un stent que esté de acuerdo al diámetro de las arterias renales que estamos tratando, porque afortunadamente es algo muy raro, es algo que realmente prácticamente no se describe, pero que puede ocurrir que es una disección con un compromiso del flujo renal y en ese caso tener un stent a la mano que podamos utilizar para colocar y sellar esa disección puede hacer una diferencia inmensa para ese riñón. Entonces yo agregaría también que aparte de la medicación, tener también la posibilidad de tener un stent a la mano en caso de que se necesite. Bueno, entonces, luego de que ya tenemos el paciente sedado y ya hemos evaluado la anatomía, vamos a pasar a hacer la planificación de las áreas de tratamiento. Lo que comentaba el doctor Ricardo hace un ratico, el diámetro mínimo para poder realizar la terapia en una arteria renal es de 3 milímetros. Si la arteria mide 3 milímetros o más, nosotros podemos realizar la denervación de arterias renales. Hay un límite superior que es el de 8 milímetros. ¿Por qué? Porque el catéter tiene una forma en espiral, ya lo vamos a mirar, y cuando el catéter está completa y absolutamente en su forma original, el diámetro máximo que alcanza es 8 milímetros. Si la arteria renal mide más de eso, no va a haber una posición o un contacto adecuado de los electrodos con la pared vascular y esto va a limitar o va a comprometer un poco el éxito del procedimiento. Luego de mirar el diámetro, lo próximo que tenemos que mirar es que el segmento que vamos a tratar esté fuera del parénquima renal. Y esto es un punto muy importante. No podemos hacer intervención de vasos dentro del parénquima renal. El riesgo de lesionar con la liberación de la energía por radiofrecuencia el parénquima y el tejido renal es bastante grande. Entonces, tenemos que hacer la aplicación de la denervación es por fuera del parénquima renal y de ahí la importancia de tener un buen nefrograma para poder establecer hasta dónde voy a llegar con mi catéter y con los electrodos. Y finalmente, definir cuál es la proyección más adecuada, básicamente es porque en algunos pacientes la tortuosidad de los segmentos distales de las arterias renales y de los vasos secundarios puede generar sobreposición de los vasos y en este caso tenemos que dar un poco de craneal, un poco de caudal, aparte de la oblicuidad homolateral que ya les mencionaba para cada una de las arterias renales y que nos va a permitir mejorar la visualización de los segmentos que vamos a tratar. Importantísimo evitar hacer ablaciones en ósteos o en segmentos de bifurcación, porque estos son, digamos, partes de la arteria renal que son más susceptibles de generar estenosis o de dañar la pared vascular y eventualmente comprometer el flujo renal. Entonces, los electrodos nunca deben quedar ni en el ostium de un ramo secundario ni en la bifurcación en cualquiera, sea de los ramos secundarios o de la arteria principal en su segmento distal. Alejandro, una pregunta. Independente del tamaño del vaso o dependiendo, usted puede necesitar abordar también. Perdón, Ricardo, ¿necesitar qué? Se tiene una bifurcación en una rama secundaria muy importante, mesmo assim debe evitar o cómo você aplica a técnica? Vale, entonces fíjate, cuando yo me refiero a la bifurcación, me refiero al punto justamente donde está la bifurcación. En este caso, por ejemplo, en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, congelé la imagen, sería no colocar un electrodo en este punto.
La carina, el centro da Exactamente, bifurcação. en la carina, exactamente. Este é o ponto. Você pode avançar, mas no centro da bifurcação deve ser evitado. Exactamente. Esa es la recomendación. No se debe colocar justo donde está la carina o la bifurcación. Se puede ir un par de milímetros hacia adelante dentro del vaso. En este caso, por ejemplo, observamos que tenemos este segmento que es completo y absolutamente denervable. Considerando que el catéter mide 2 milímetros, esto probablemente mida 5, probablemente 5 milímetros de pronto, y con esto no tenemos ningún problema en el diámetro. Lo que sí es importante observar de que el parénquima renal empieza acá y aquí tenemos otra bifurcación. Entonces tendríamos que hacer la denervación desde este punto hacia atrás. Entonces sí, Ricardo, lo que tú decías es evitar justamente la carina. Entonces, fíjense que en este caso nosotros tenemos dos arteriografías renales del lado derecho y del lado izquierdo. En el lado derecho tenemos 3 ramas, una superior, otra media y otra inferior, digamos, que es la que estaba señalando como ejemplo y que se bifurca. Y del lado izquierdo tenemos 2 ramas principales que son bastante tortuosas. Este era el ejemplo en el cual les mencionaba que probablemente a la hora de hacer la denervación en los segmentos más proximales de esos ramos vamos a necesitar un poco de caudalidad o de cranealidad para poder separar esta sobreposición de los 2 ramos que estamos observando en esa arteriografía renal. Entonces, la arteriografía renal selectiva es sumamente importante y siempre visualizando el nefrograma. Aquí hay otra pregunta, Alejandro. Perfecto, vamos a ir a esta pregunta. Nada más quisiera yo un poquitito ahondar en lo que estaban platicando. ¿Qué sucede? Que a veces, como tenemos un catéter de 4 polos, de 4 electrodos, a veces poquito más adelante caes en la carina, poquito más atrás caes en la otra carina. Entonces, la ventaja de este sistema es que podemos hacer on y off de cada uno, ya lo verás más un poquito más adelante, pero podemos selectivamente, no tenemos que a fuerza mover el catéter, podemos apagar, digamos, uno de los canales, justamente para no denervar donde no queremos. Esto sucede particularmente cuando estamos en una rama en donde a veces para que podamos denervar de forma adecuada, el punto más distal ya está dentro del parénquima y simplemente apagamos el canal más distal, que sería el 1, y entonces hacemos la denervación en 2, 3 y 4. Entonces, esto es un poquito para decir que es sencillo y a veces no tenemos que moverlo. O si a fuerza queremos encontrar esto, también tenemos la opción de girar un poco. Podemos volver a meter la guía para que vuelva a no estar completamente en espiral, sino que se vuelve a hacer un poquito más straight el catéter. Giramos un poquitito el mango del manubrio del catéter y entonces ya la curvatura de ese punto que iba a quedar sobre la carina ya queda en la parte posterior, en la parte anterior del vaso y evitando ese punto de la carina, y eso resulta efectivo. O sea, metemos la guía, giramos y luego sacamos otra vez la guía, y cuando se autoexpande, muchas veces cuando se autoexpande ya toma una configuración del catéter que ya no está sobre la carina, sino simplemente sobre la pared posterior, al mismo nivel, pero sobre la pared posterior. Entonces, perdón, Alejandro, quería hacer énfasis en eso. Aquí tenemos 2 arterias del lado izquierdo, que desde mi perspectiva son 2 vasos. Fíjense que esta anatomía donde se bifurca tempranamente, si ven ustedes, no son 2 arterias por separado. Desde este punto, ahí los invitamos a votar a todos, por favor, ayúdenos si son A, B, C o D, lo que ustedes piensan. ¿Dónde tratarían? ¿Hasta dónde llegarían? Si tratarían en el A, en el B, en el C. Desde mi perspectiva, en mi opinión, estoy viendo una arteria que tiene, que se bifurca tempranamente. Esas son las que tienen mayor cantidad de inervación. Es algo un poco lógico, pero así es real. Las ramas distales son, o digamos, las ramas secundarias son las que tienen mayor cantidad de nervios, las que tienen bifurcación temprana. Y por protocolo en el Simplicity 3, este es un caso que en el Simplicity 3 hubieran hecho la denervación, aunque parezca raro, hubieran hecho un punto de denervación en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque no se podía por protocolo ir a las ramas secundarias. Entonces, este paciente se hubiera ido con un punto denervado en el main artery, o 2, porque no creo que alcance para más, yo creo que alcanza para un solo punto, y después que todas estas ramas, lo que es A y B, no lo hubieran denervado, cosa que cambió completamente. Y hoy yo te diría, lo más importante es ir por A y B, y yo no haría nada en M, pero vamos a ver qué dice Ricardo. Sería mi opinión
hacer, la respuesta para mí sería C. A y B son correctos. Provavelmente seu comentário é muito importante no sentido do aprendizado. Isso talvez justifique os resultados que tivemos no estudo. É totalmente diferente hoje na prática que temos aprendido. Então, acho que é um importante aprendizado que temos tido e que acho que justifica os resultados algo inconsistentes negativos que obtivemos em alguns estudos anteriores. Estou de acordo também com a sugestão acá da opção. Acá temos alguns que se manifestaram como B. Temos... Se puderem se manifestar, por favor, aqueles que nos acompanham, por gentileza. Queremos hacer algo interactivo acá. Y curioso, ¿ves la respuesta más frecuente que estamos viendo? Yo, como les decía, yo me hubiera inclinado por la opción C, porque me parece que es una arteria de, sí, pensando en por qué podrían pensar que B, porque está pequeña. En el chat tenemos varias Cs. En el chat hay varias Cs. En el chat ya hay varias Cs, exacto, sí, C, ya. Ahora sí, en el de pronto y respuesta había mucha B, pero aquí empezó primero B, después C. Ahora predomina un poco el C. No sé si fue guiado por lo que respondimos, pero yo creo que la opción C sería en mi caso la opinión de que es la más correcta. Bueno, perfecto. Yo creo que súper interesante la discusión y los comentarios, y realmente ese aprendizaje que tuvimos de tratar vasos distales es muy, muy importante, porque definitivamente es donde hay mayor densidad y están más cerca los nervios renales de la pared vascular que en los segmentos proximales. Entonces, si vemos acá, este paciente tiene una arteria renal principal que sería M, muy, muy corta, probablemente tenga por ahí unos 6 milímetros, 7 milímetros de pronto, y tenemos dos arterias secundarias que son bastante importantes, ambas mayores de 3 milímetros. Sin duda, las arterias secundarias o las ramas deben ser denervadas hasta el límite con el parénquima renal, tanto A como B, por lo cual la respuesta C es correcta, A y B. Y lo que comentaba el doctor Ricalde también es interesante. Podría eventualmente caber un electrodo en el tronco o en la arteria renal principal. Sin embargo, por la localización de los nervios y sabiendo que allí hay una menor densidad y que están un poco más lejos de lo que sería la pared vascular y es un poco más difícil impactarlos, no se justificaría insistir en hacer un punto de ablación únicamente en ese segmento. Entonces, definitivamente creo que la mayoría acertó y la respuesta correcta sería A y B en el segmento principal. Siempre que se puede hacer y se debe hacer, pero realmente en un segmento tan pequeño como este y con la posibilidad de afectar tanto la carina como el ostium de la arteria renal principal, yo consideraría que me quedaría únicamente con la ablación de A y B. Y esto era lo que les comentaba de la distribución. Entonces, fíjense que a nivel proximal hay una menor densidad de nervios y están un poco más lejos, quedan un poco como flotando, digamos, distanciados de la pared vascular, y a medida que nos vamos yendo más distal, esos nervios se van adhiriendo a la pared vascular y adicionalmente van aumentando en su número y en su densidad, lo que hace que inclusive, fíjense, una arteria renal accesoria, una arteria polar, sea muy importante dirigir nuestro interés en denervar sobre todo los segmentos distales de esas arterias. Si este segmento ostial, en este ejemplo, quedara sin denervación porque la bifurcación es muy precoz y tengo realmente poco espacio para colocar un electrodo, no tendría ninguna repercusión en el éxito del procedimiento, porque claramente aprendimos que lo más importante es la denervación de los segmentos distales. Entonces, seguimos adelante. Ya tenemos entonces en resumen hasta ahora la evaluación de la anatomía renal, descartamos cualquier complicación, contraindicación vascular o anatómica. Utilizamos la sedación para mantener a nuestro paciente libre de dolor y que no se movilice.
y ya tenemos definidas cuáles son las arterias principales, las arterias secundarias que vamos a denervar y adicionalmente cuáles son los segmentos hasta dónde vamos a llegar identificando el parénquima renal como el límite más distal en el cual vamos a realizar la terapia. Acá en este punto, entonces continuamos con lo que sería ya la inserción del catéter Symplicity. Y aquí yo les voy a mostrar cómo se debe utilizar el electrodo dispersor de energía. Acuérdense que estamos liberando energía y tiene que haber un cable a tierra o un polo a tierra que sea el que complete el circuito eléctrico que nosotros estamos iniciando para poder hacer la denervación renal. Esta es la imagen del electrodo dispersor. Este se debe colocar en una superficie no ósea. Principalmente se recomienda el muslo, la parte posterior del muslo de la pierna contralateral a el acceso que hemos escogido. Entonces, si estamos vía transfemoral derecha, este electrodo dispersor debe colocarse en la parte posterior del muslo izquierdo. Y él va conectado directamente a el generador, la consola, que es la que va a encargarse de generar y producir la energía que vamos a liberar. Entonces, en este video, Ricardo y Alejandro, les voy mostrando, tenemos el catéter ya en la posición selectiva y fíjense que estamos avanzando una guía de angioplastia coronaria para localizar la punta de la guía dentro del parénquima renal. Aquí hay un comentario muy importante que quiero resaltar y es que se recomienda que sea una guía floppy, la workhorse o el caballo de batalla de todos los días, el caballo de trabajo que utilicen en su práctica diaria para realizar angioplastias coronarias. La idea es que no sea una guía hidrofílica. ¿Por qué? Porque las puntas hidrofílicas son muy agresivas y eventualmente pueden producir perforación a nivel de lo que son los vasos renales intraparenquimatosos. Entonces, la punta de la guía va dentro del parénquima renal en un segmento que no sea muy distal y que realmente nos permita tener cierto margen de seguridad, pero igual la recomendación es que la punta de la guía no sea una guía hidrofílica. Y en este caso observamos cómo... Alejandro, Ricardo, dime. Desculpe interromper, mas acho que é válido a sua recomendação para o intervencionista que está acostumado a fazer intervenção coronária, que lida com vasos entre 2, 2,5 até 4, 4,5 milímetros, com as cordas guias, com catéteres 5, 6, 7 French. Você está mostrando acá um procedimento que trabalha a mesma técnica. Temos catéteres do mesmo tamanho, temos cordas guias que fazem parte do workhorse e temos um dispositivo que avança dentro da artéria, também um perfil muito semelhante com o que se faz na coronária. Então, é algo muito acessível, muito user-friendly para o cardiologista intervencionista. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Ricardo, así es. Y es realmente un procedimiento que por eso decía que con unos 3 o 4 casos que se hagan ya la curva de aprendizaje se alcanza, porque realmente desde el punto de vista técnico, comparado con una angioplastia coronaria, claramente pues no representa un reto significativo o demasiado grande. Hay otro comentario que quería hacer en relación a la guía y es que en muchos centros usan guías extra soportes. Realmente no es indispensable usar guía extra soporte. Nosotros sabemos que la navegabilidad y la maniobrabilidad de la guía extra soporte para algunos intervencionistas que no están acostumbrados a utilizarla es un poco más difícil y sobre todo cuando queremos dirigirla hacia una rama o cambiar de una rama hacia otra. Pero realmente una vez de que uno tiene la guía extra soporte colocada dentro de la arteria renal, la posibilidad de avanzar el catéter, de maniobrar y de localizar el catéter en los segmentos que queremos, se facilita un poco más. Entonces, es una consideración que se puede tener en cuenta y para aquellos que vayan a empezar a hacer procedimientos, es posible de que si tienen cierta afinidad y tienen cierta destreza utilizando guías extra soporte, pues también puedan escoger esta guía siempre y cuando que no sea punta hidrofílica, como ya les mencioné,
y que de esa manera podamos nosotros utilizarla para rectificar algunas tortuosidades o segmentos vasculares que sean tortuosos. Entonces, una vez de que nosotros tenemos la guía en posición, pasamos entonces a lo que sería la maniobra del catéter. Esta es la punta del catéter Spiral, como lo ven, su nombre lo indica, es en espiral, y ese dispositivo de goma naranja que ven allí precisamente sirve única y exclusivamente para eso, para rectificar la punta del catéter y ayudarnos a introducir la guía de angioplastia dentro del catéter. Como decía el doctor Ricardo, son perfiles muy similares a los que podría tener un balón coronario, y realmente es un sistema de rápido intercambio, lo que hace que una vez de que nosotros obtenemos la guía por fuera del sistema de rápido intercambio, rechazamos el dispositivo de goma naranja hacia la parte más distal del catéter y luego avanzamos, como lo están viendo acá en el video, el catéter Spiral por el sistema de rápido intercambio como si fuera una angioplastia coronaria. Fíjense ustedes que ya empezamos a ver el catéter con 4 puntos negros. Estos puntos son los electrodos que van a liberar la energía por radiofrecuencia para realizar la intervención de denervación de arteria renal, y avanzamos siempre el catéter con la guía adelante. Una vez de que localizamos el segmento y tenemos el catéter en posición, entonces retiramos la guía, como lo podemos ver acá. Una vez de que el catéter está en localización adecuada, el operador retira la guía y la guía siempre debe quedar dentro del catéter guía en la aorta para poder liberar la radiofrecuencia. No se debe liberar la radiofrecuencia con la guía dentro del riñón ni dentro de la arteria renal porque hay riesgo de sobrecalentamiento y de producir lesión vascular. Entonces, es un sistema que desde el punto de vista técnico para quien hace angioplastia coronaria es muy, muy amigable y realmente es muy similar. En este otro ejemplo también volvemos a ver lo mismo. Se hace la arteriografía selectiva del lado izquierdo y luego avanzamos la guía y luego avanzamos el catéter. Fíjense ustedes que la forma en espiral del catéter favorece su navegabilidad y que se adapte muy bien. Fíjense cómo va a ser la curva, es una curva muy tortuosa, pero fíjense que sin resistencia, sin rechazar el catéter guía y sin movimientos bruscos de la guía de angioplastia, se puede avanzar el catéter y se coloca y se adapta perfectamente, fíjense ustedes, a lo que sería la arteria con ese segmento curvo. Y es muy interesante porque en esta última parte del video, fíjense cómo el catéter Spiral cambia un poquito la morfología y se cierra un poquito esa curva que inicialmente tenía con la guía adentro. Fíjense, allí se ve claramente. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de posicionar los electrodos, muchas veces el catéter, cuando uno retira la guía de angioplastia, tiene tendencia a retraerse un poquito y a venirse más proximal. Entonces siempre es importante tener en cuenta ese juego de un par de milímetros para colocarlo un poco más adelante de lo que queremos, de manera de que cuando retiremos la guía, ese movimiento no nos vaya a comprometer la localización del catéter. Alejandro, te doy la palabra para la siguiente pregunta. Perfecto, vamos entonces. Aquí la pregunta que nos dice es, ¿ustedes estarían cómodos con hacer ablación de los 4 puntos en este momento? Y es que lo que estamos viendo justamente en tiempo real es la estabilización a través de la imagen primero y después la estabilización a través de la impedancia. Los números que tenemos de impedancia ahí arriba a la izquierda, vemos qué tanto se mueven. Hay que decir que no tenemos hasta el momento un estándar de decir, esta impedancia tiene que ir de aquí a acá. Pero lo que sí tenemos muy claro es que el cambio abrupto de estas impedancias, los números que tienen ahí a la izquierda que dicen 255 en el canal 1, 265, 261, 273, lo que vemos es que cuando está corriendo, si le puedes poner play, Alex, otra vez, lo que vemos es que tanta variabilidad hay. Digamos que el ver 2.5, 2.4, 2.3 y por ahí, así, luego sube otra vez así, esto puede ser incluso el cambio que tiene la respiración o que le da la respiración de los cambios en la impedancia. Dicho sea de paso, ahorita que vi que la inyección, importante, cuando estamos evaluando qué tan estable está la impedancia, no debemos de inyectar, porque el inyectar separa el catéter de la pared del vaso y ahí se cae muchísimo esta impedancia y entonces eso abortaría la entrega del material. Entonces nosotros vemos que esta impedancia
está estable y eso es que sube y baja un poco con la respiración, pero que no hay cambios abruptos, porque cuando hay cambios abruptos, ya sabemos que ese punto es que no está haciendo contacto con la pared del vaso y entonces la entrega de la energía va a ser mala. Yo ahí veo un cambio, digamos el 4, es un cambio muy, muy pequeño, es el más estable de todos los electrodos, pero digamos que el 1 y el 2 que están moviéndose un poquito más, el rango de movimiento es bastante aceptable y desde mi perspectiva yo sí entregaría en los 4 electrodos en este momento, sabiendo que el 1 es a lo mejor, por como ven la curva, es el más inestable de todos, estos cambios podrían abortar la entrega, pero lo que sí no haría es moverlo, o sea, no lo movería porque tengo 3 al menos que están muy bien, yo entregaría esos y aceptaría que si el 1 se pierde o se interrumpe la ablación porque se haga desconexión, no tengo 3 puntos que estoy haciéndolo muy bien. Sí, Alex, a ver, vamos a ver qué nos dice la respuesta de la gente. Bueno, ahí tenemos un A, o sea, sí. Adelante. ¿Se puede o debe antes? Aquí tenemos un comentario de Gilberto del Campo Ortega. Dice, ¿se puede o debe antes de sacar la guía hacer una angiografía para observar los puntos de ablación que no estén en bifurcaciones? No sé si tú quieras contestar, Alex. Mi opinión es que yo la hago siempre un poco hasta que estoy ya porque va a adoptar el catéter una conformación ligeramente distinta cuando sacamos la guía. Importante decir, aprovecho que estamos en este punto de la guía, que aunque hay que llevarla a la aorta, no hay que salirnos demasiado, porque si nos salimos de justo el punto donde está el rápido intercambio, después la guía cuando volvamos ya no va a estar dentro del catéter y tendríamos que sacar todo el catéter para poder hacer otra vez la canalización del mismo. Entonces hay que sacarlo, como bien les dijo Alejandro, hasta la aorta, pero donde sigamos viendo la punta de la guía justo dentro del catéter guía. Ahora contesta tú, Alex, ¿qué dirías tú en el sentido de la inyección antes de sacar la guía? Perfecto. Entonces, sí, realmente es necesario hacerla y ya les voy a explicar por qué en la próxima, en un par de diapositivas adelante, pero principalmente el motivo es que eso te va a guiar dónde estuviste para no repetir segmentos que ya denervaste, porque la idea es que no se denerve un mismo segmento 2 veces. Entonces, teniendo esa referencia, tú puedes saber dónde estaba tu electrodo más proximal y a partir de allí empezar a contar para denervar el siguiente segmento proximal sin volver a poner electrodos en el mismo punto. En este caso, por ejemplo, que tenemos acá la foto del catéter con el contraste, observamos, como decía Alejandro, que tenemos 4 electrodos que desde el punto de vista de localización están correctos. Y aquí tenemos 3 tips que les recuerdo siempre que hay que preguntarse antes de empezar la radiofrecuencia. Primero, ¿el vaso que estamos tratando está en rango de diámetro adecuado? Realmente sí, ese es un vaso mayor de 3 milímetros y menor de 8. ¿Hay algún electrodo dentro del parénquima renal? No, vemos que el parénquima renal está más o menos en este punto. Entonces realmente los 4 electrodos están por fuera del parénquima renal. Y la estabilidad de la impedancia, yo tengo un comentario en relación a esto. No hay que obligatoriamente buscar que los 4 electrodos estén estables. ¿Por qué? Porque realmente a veces es difícil conseguir una impedancia estable en los 4 electrodos y este dispositivo tiene un algoritmo inteligente que cuando la impedancia es un poco más alta, genera más temperatura, genera más energía y de alguna manera compensa esa impedancia, esa alteración de la impedancia con aumento de la temperatura para lograr liberar la energía adecuadamente. Entonces muchas veces hemos visto que a pesar de que un electrodo tenga una impedancia tan variable con la respiración y con el flujo sanguíneo que va por pulsos, como todos sabemos, podemos hacer ablaciones efectivas gracias a ese algoritmo inteligente que tiene la consola que favorece que se aumente más la temperatura y se genere una mayor cantidad de energía en ese electrodo para compensar un poco esa alteración de la impedancia. Entonces, definitivamente yo estaría de acuerdo en utilizar los 4 electrodos para realizar la ablación de ese segmento. Fíjense que no estamos en una carina tampoco, ni estamos en un segmento de bifurcación, entonces no deberíamos tener ningún tipo de inconveniente cuando tuviéramos la realización de la ablación. Y aquí les muestro cómo se ve la consola un poquito ya
en más detalle, hablando y comentando lo que decía Alejandro. Fíjense ustedes, en este caso, en este ejemplo, pues sí, los 4 electrodos están absolutamente estables. Nosotros tenemos esta pantalla en la consola, tenemos 4 electrodos enumerados 1, 2, 3 y 4. El 1 es el electrodo más distal y el 4 es el electrodo más proximal. Es importante saber esto porque, como mencionaba Alejandro hace un ratico, nosotros podemos activar o desactivar canales dependiendo de cuál electrodo queramos usar. Y en algunos casos que de pronto de los 4 electrodos, 3 se completen adecuadamente y uno por movimiento o por una impedancia muy alta no llegue a completar la ablación, solo podríamos en un segundo intento activar ese electrodo que se cayó y los otros 3 desactivarlos, como les decía, para no repetir liberación de energía en el mismo segmento. Entonces, esa consola se puede manipular directamente en la consola, activando es un touch screen, una pantalla táctil, donde podemos seleccionar, activar o desactivar los electrodos, y el botoncito que ven en la parte inferior, que es el botón azul que tenemos acá, es el que va a activar la radiofrecuencia, que también se puede hacer desde el punto de vista del generador directamente de una forma externa. Tenemos el control remoto que podemos utilizar nosotros con un plástico protector estéril, el botón RF de la radiofrecuencia, los canales que podemos seleccionar. El cuadrito amarillo nos identifica para seleccionar si estamos en el riñón derecho o el riñón izquierdo, y las flechas efectivamente para seleccionar riñón derecho y riñón izquierdo, dependiendo de cuál es el riñón que estemos impactando o en el cual estemos haciendo la terapia de denervación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería el monitor una vez de que vamos a empezar a hacer la radiofrecuencia. Entonces ahí tenemos los 4 electrodos activos, la impedancia estable, y fíjense, aquí empezamos a ver entonces la liberación de la energía. ¿Qué vamos a observar? Una línea blanca superior, que es el descenso o la caída de la impedancia, y un gráfico azul, que es el aumento de la temperatura. Esto es automático, como les decía, es un algoritmo inteligente, no hay que programar nada, no hay que hacer ningún cálculo, simplemente es colocar el catéter en posición y activar la energía por radiofrecuencia. Al final es lo que vamos a observar. Fíjense que abajo hay un timer que va contando los segundos en los cuales estamos realizando la liberación de la energía, y finalmente al completar 60 segundos, un minuto, para la liberación de la energía de forma automática, y se considera exitosa la ablación en ese segmento. Fíjense que no lo son exactamente iguales los números. Cada electrodo tiene un comportamiento diferente dependiendo de su localización y de su ubicación y del contacto con la pared vascular. Aquí lo importante es entender que debemos completar por lo menos 45 segundos. Si alguno de los electrodos llega a parar o llega a dejar de liberar energía, pero ya pasó de los 45 segundos, se considera una ablación efectiva y no es necesario repetir en ese punto la liberación de la energía por radiofrecuencia. Se considera que es un procedimiento exitoso. No sé si Alejandro, hay una pregunta, Alex o Ricardo, hasta ahora. para se cobrir toda a área intentada, como faz tecnicamente? Usted pullback, quanto, rotação, como recomenda? Para cubrir el segmento donde se coloca el catéter. Sí, o segmento, la área toda que envolve el segmento. Ok, entonces el catéter tiene una forma en espiral y tiene 4 electrodos, uno superior, uno inferior, uno anterior y uno posterior. Entonces la idea es que los 4 electrodos estén adecuadamente posicionados y cubrir el segmento completo. Por eso era muy importante lo que comentaba el doctor que nos hizo la pregunta por el chat, para evitar volver a repetir segmentos, tener una referencia como la que usamos en coronaria cuando tenemos la imagen donde tenemos la estenosis. En este caso es una referencia para saber dónde estuvimos y evitar volver a repetir ese segmento. Hay algunas maniobras cuando tenemos alteración o disminución del contacto del electrodo y vemos mucha inestabilidad, que es dar una cierta rotación horaria del electrodo, del catéter spiral,
para posicionar mejor, digamos que conformar mejor el espiral dentro de la arteria y con eso aproximar los electrodos a la pared vascular para tratar de reducir esa variabilidad de la impedancia. No sé si Alejandro tiene algún comentario adicional en relación a eso. Y solamente agregar que a lo mejor para completar la pregunta de Ricardo es, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso que teníamos, no sé si puedes poner tantito la imagen otra vez, Alex, en el caso que tenías, donde preguntabas si si estábamos conformes o no. Cuando se ve la angio de nos vemos que, si lo paras ahí, por favor, tantito, gracias. Vemos ahí que en esa bifurcación, bueno, ahorita estamos completamente dentro de la rama superior, ¿no? Y estamos cómodos con ello, pero estamos dejando todavía sin hacer ablación en la parte proximal de esa rama secundaria. Entonces, lo que nosotros recomendamos para cubrir toda esa extensión, si es que la pregunta viene también en ese sentido, tendríamos dos opciones y ahora les voy a decir con cuál me siento más cómodo yo. Una es con jalar, digamos que el punto distal, aquí vemos 5 puntos, ¿no? Ven uno muy chiquitito, muy distal, que ese es el tipo, la punta del catéter, que ese no es un electrodo, ese es nada más la punta del catéter. Después vemos 4 puntos más proximales, que son los electrodos, que se ven, que esos son los que van a entregar la energía. Lo que nosotros hacemos es que ahí vamos a tener que jalar el catéter. Con respecto a esta angio que tuvimos, vamos a tener que jalar el catéter para cubrir esa parte proximal, pero no dar tampoco en la carina. Entonces, mi sugerencia es que en esta arteria, por ejemplo, en este rama en específico, lo que yo haría es llevar los 2 puntos distales y hacer prácticamente una sobreposición imaginaria a donde están los 2 puntos proximales. De esa manera me va a quedar exactamente a una distancia de 5 milímetros el punto, vamos a decir, 3 y 4, que van a ser los más proximales, y lo que voy a hacer es desactivar los distales. No sé si me estoy explicando. Voy a jalar el catéter hasta llegar a tener todo el catéter en la parte proximal de la rama superior, y lo que hago es desactivar los distales porque ahí ya denervamos, ya no tenemos por qué volver a denervar. Desactivamos el punto 1 y 2 y nos quedamos con el 3 y 4 y entonces ya al final tuve 6 puntos denervados, 4 en este shot que va a hacer ahorita Alejandro y 2 más que vamos a hacer cuando jalemos. Pero ¿qué pasa? Que si yo jalo todo, corro el riesgo que tendría que meter parte del catéter al main vessel y parte queda en la parte superior. Y hacer una ablación con un catéter que está metido un poco en la parte superior tiene el riesgo con el movimiento, con la ablación, si se mueve tanto el paciente, si duele o si respira profundo, se caigan esos dos electrodos. Lo que hemos encontrado que es mucho más estable es jalar un poquitito, llevar los 2 puntos más proximales digamos, a la parte proximal de la arteria y desconectar o desactivar más bien los puntos 1 y 2. No sé si esto responde también lo que preguntaba Ricardo. Sí. Esa es una herramienta y una técnica muy útil. Podemos colocar electrodos donde estuvimos para mantener la estabilidad del catéter, como dice el doctor Ricalde, sin necesidad de activarlos. Y en este caso, lo que tú dices es perfectamente válido y yo lo uso mucho también, esa técnica de activar de pronto los 2 electrodos proximales, dejando los 2 electrodos distales donde ya estuvimos, pero más que todo es para la estabilidad del catéter y para poder lograr cubrir todo un segmento sin necesidad de que siempre activemos los 4. Y esta es una de las bondades de este dispositivo, que podemos escoger cuántos electrodos activar de manera de que si yo tengo un poco de inestabilidad, puedo dejar parte del catéter dentro del segmento que ya estuve, pero simplemente desactivo esos electrodos para tratar de favorecer la liberación de la radioenergía. Bueno, entonces, aquí finalmente, una vez de que ya tenemos identificados los segmentos y que ya colocamos el catéter dentro de la rama que queremos impactar o que queremos tratar, siempre recomendar ir de distal a proximal y hacerlo de forma secuencial. Mi recomendación es empezar por la rama más superior y luego ir hacia la rama media y finalmente la rama inferior en caso de que tengamos 3 ramas. Si hay 2 ramas, primero la superior y luego la inferior. Hacer una sistematización para evitar tener olvidos de dónde estuve, no estoy seguro si ya esta la traté, no la traté. Cuando hay más de 3 ramas es un poco más difícil organizarse y si uno está sistemáticamente programado es mucho más efectiva el tratamiento sin necesidad de tener dudas o tener dificultades en saber dónde estuviste. Y como ustedes lo ven en esta imagen, así fue que se hizo.
en el cuadro izquierdo, en el máximo izquierdo, observamos el electrodo en la rama superior, los 4 electrodos en el segmento más distal, fuera del parénquima renal. Luego pasamos al segmento proximal de esa rama. Luego nos fuimos a la rama inferior y colocamos los electrodos dentro de la parte distal. Fíjense que en este caso hay un ejemplo como el que decía el doctor Ricalde. En este punto el electrodo 1, que es el electrodo que está ubicado en este ramito, posiblemente no fue activado debido a que el diámetro está muy limítrofe, pero para dar estabilidad a estos 3 electrodos que sí debían impactar este segmento, que claramente es mayor de 3 milímetros, se deja la ubicación de esa punta del electrodo distal allí, pero se inactiva, de manera tal de que en este caso liberaríamos la radiofrecuencia en 2, 3 y 4, y el electrodo 1, que es el más distal, queda desactivado. Y finalmente pasamos entonces a la última imagen, que es la extrema derecha, donde observamos que pasamos ya a lo que sería la arteria renal principal. Entonces, en este caso, lo que comentaba el doctor, aquí es donde tengo el ejemplo de la referencia, vemos que hay en el punto, en el lado izquierdo inferior, tenemos una referencia donde estuvimos previamente, y aquí vemos los 4 electrodos ubicados, y luego yo hago una retracción y me voy proximal, y tenemos la imagen de la derecha, en donde tenemos el angiograma, y observamos la ubicación de la nueva ubicación de los 4 electrodos. Y aquí volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Ustedes activarían los 4 electrodos considerando la referencia que tenemos a la izquierda de la liberación de energía previa, o desactivarían el 4 o desactivarían el 3 y el 4? Perdón, desactivarían el 1 y el 2 y el 3 en la opción B, o desactivarían el 1 y el 2 en la opción C para liberar la radiofrecuencia en este segmento nuevo que tenemos. ¿Qué opinan? Importante decir, la pregunta capciosa podría venir en que lo que está preguntando es cuáles desactivamos, ¿eh? No Sí. cuáles le gustaría entregar. Si all of them, pues sería no hacer nada, ¿no? No voy a entregar terapia si desactivamos todos, ¿no? Si desactivamos 1, 2 y 3, quisiera decir que solamente vamos a dar en el punto 4. Y si desactivamos el 1 y 2, quisiera decir que vamos a entregar en el 3 y 4. Desde mi perspectiva, y esto podría ser un poco capcioso en este sentido, en el sentido que si yo desactivo, vamos a comparar la imagen de abajo, de la izquierda abajo. Ahí, en teoría, que esta fue la previa, hicimos justo, fíjense, donde curvea la arteria, ya aplicamos una terapia arriba y después hicimos otra terapia que más o menos coincide con el sitio en donde está el punto número 1. Y luego en el punto número 2 viene quedando el más proximal de la terapia anterior, viene quedando el punto 2 de esta nueva terapia. Entonces, desde mi perspectiva, yo 1 y 2 los desactivaría por una sobreposición de electrodos, donde ya hicimos denervación. Y el 3, aunque tenue, se ve como está justo en la emergencia de la rama superior. Entonces, caemos justo en la carina. En este caso, lo que yo haría es, bueno, definitivamente el 4 sí lo entregaría, ¿no? Entonces, all of them no se puede, pero 4 sí lo daría. Quizás en este caso en particular, lo que yo haría es meter un poquito meter la guía otra vez, jalar un poquitito y hacer que el punto 3 caiga en la parte más, digamos, inferior de lo que estamos viendo, que el 4 esté un poco más superior y entonces entregar al menos 2. Pero si ante la pregunta, yo me quedaría con la respuesta B, que es desactivar el 1 y el 2 por sobreposición y el 3 por estar en la carina. Esa es mi respuesta más Esta é outra pegadinha honesta. de Alejandro. ¿Qué opina, Ricardo? Me causa desconforto o 3 está exatamente na carina da bifurcação. E acho que a melhor proposição seria a reposicionamento, pero diante de las alternativas, eu penso que B. De acuerdo. Entonces, es súper interesante esto porque efectivamente, como decía el doctor Ricalde, el 1 y el 2 están en un segmento que ya tratamos, ¿sí? Entonces, efectivamente, nosotros no podemos volver a tratar donde ya estuvimos. Por eso la importancia de la referencia en el punto donde nosotros estamos localizando
digamos, el sitio de tratamiento previo. Entonces, el 1 y el 2 definitivamente no. El 3, como dice el doctor Ricardo, está justo en la carina, en la bifurcación, en el origen del ramo superior. Y realmente si colocamos allí la radiofrecuencia, podríamos correr el riesgo de comprometer el origen y el flujo de sangre hacia ese ramo superior. Realmente el 4 es el único que, desde el punto de vista anatómico y por segmentos, estaría en adecuada posición. Yo estoy de acuerdo con los dos. Realmente yo pondría una opción D, que es retraer un poco el catéter spiral para que el punto 3 quede donde está el punto 4 y el punto 4 un poco más proximal, llegando casi al ostium de la arteria renal principal, y con eso poder dar la ablación en esos dos electrodos, en el electrodo 3 y en el electrodo 4. Pero si dejáramos esta posición, la respuesta correcta definitivamente sería desactivar el 1, el 2 y el 3. Bueno, entonces, y finalmente, lo que tenemos que hacer una vez de que completamos la ablación del riñón, en este caso del lado derecho, es independiente del que ustedes escojan, hacemos una arteriografía renal final para confirmar que no hay estenosis u obstrucción del flujo sanguíneo al riñón, y luego hacemos el acceso, si se puede con el mismo catéter, pues vamos directamente a la arteria renal contralateral, se hace la cateterización selectiva y una vez de que estamos dentro de la arteria renal, pues avanzamos la guía y volvemos a repetir el procedimiento. Entonces, en un resumen, la evaluación de lo que sería el paso a paso de este procedimiento, inicialmente la evaluación con el aortograma de las arterias renales y descartar que no haya arterias renales accesorias, o confirmarlo para definir si hay que tratarlas. Luego, considerar la sedación consciente y si podemos utilizar y llamar al anestesiólogo, como decía Alex hace un ratico también, es un procedimiento electivo, podemos programar el anestesiólogo y el turno para que nos colabore con el procedimiento, y luego hacer la arteriografía renal selectiva para identificar la arteria renal principal y sus ramas, y igualmente el parénquima renal para poder saber hasta dónde vamos a llegar. Luego avanzar la guía. La guía, recuerden que debe ser una guía de punta no hidrofílica. Se recomienda guía extra soporte para aquellos que tengan destreza utilizando esta guía. Da un poco más de soporte y de estabilidad al catéter a la hora de posicionarlo. Luego tratar de distal a proximal, del ramo superior al ramo inferior o a los ramos inferiores consecutivamente, y finalizando con una arteriografía renal final, que siempre es muy importante realizar para identificar que no haya ningún tipo de compromiso a nivel del flujo parenquimatoso renal, ni tampoco imágenes de disección. En algunos casos, ya cuando hagan los procedimientos, verán que se puede ver cierta irregularidad en la pared vascular, y se ven, en vez de verse arterias lisas, se ven arterias como un poquito irregulares o arruchaditas. Eso es edema de pared, y esa es la evidencia angiográfica de que sí liberaste la energía y sí tuviste la posibilidad de impactar ese segmento. A diferencia de lo que vemos en la arteriografía y en la angioplastia, mejor dicho, coronaria, este es un procedimiento en el cual no hay un resultado angiográfico que ver, no hay un cambio significativo de la arteria, y el resultado lo vamos a ver es en el seguimiento clínico del paciente con el monitoreo de presión arterial ambulatoria, que idealmente se recomienda realizar al tercer mes. Entonces, creo que con esto les doy el paso para hacer algunos comentarios finales y algunas preguntas que hayan, o la sesión de discusión. Sí, muchas gracias, Alex. Yo no sé si conviene que cerremos a lo mejor la parte de la presentación para ver un poquito más en grande. Muchas gracias, ahí estamos. Muy interesante. Yo no pensé que nos íbamos a poder llevar 1 hora y media hablando de todo lo que es el paso a paso de una denervación, porque como me habrán escuchado a mí decir en alguna de las pláticas, es un procedimiento que de los que hacemos en cardiología intervencionista parecería como el más aburrido, sencillo, como lo quieran ver. O sea, es un procedimiento que no requiere no tiene un grado de dificultad muy importante para alguien que hace intervención coronaria normalmente, ¿no? Pero sin duda nos llevamos toda 1 hora y media platicando de todos estos tips and tricks, que es lo que hacemos justamente cuando vamos a hacer un proctoraje. O sea, estas son las cosas que nosotros vamos y tratamos de enseñar, porque en la técnica, cómo hacer, cómo pasar una guía, como bien decía Ricardo, cómo pasar una guía, un catéter, hacer un over the wire, luego retirar la guía, no resulta absolutamente nada complejo, pero sí es muy importante conocer todos estos tips and tricks que nos acabas de compartir, Alex, y que hemos podido tratar
de discutir y que sin duda la interacción con la audiencia ha sido extremadamente buena. Para no quitarles más tiempo, le doy la palabra a Ricardo, después a ti, Alex, y al final cerramos la sesión. Un comentario final, Ricardo. Acho que foi muito didático, muito técnica a abordagem, trazendo muitas nuances importantes e alguém que tem já uma grande experiência. Isso realmente reforçaria que é amigável, é importante que essa tecnologia se torne disponível, acessível e que a técnica aplicada faz toda a diferença na eficácia. É um procedimento muito seguro e podemos fazer com essas novas tecnologias, com esse novo sistema de Medtronic, é sem dúvida o mais avançado e eu creio que em breve estaremos vendo esse tratamento de maneira muito mais ampla em nossa região e para o benefício de muitos pacientes que têm a hipertensão refratária, a hipertensão resistente, que é a aplicação hoje que está sendo mais considerada. Parabéns, Alejandro e Ricardo, foi um prazer estar com você aqui. Muitas graças. Muchas gracias, Ricardo. Alex, ¿algún comentario final? Sí, gracias Ricardo, gracias Alex también por la interacción. Realmente la discusión estuvo muy interesante, fascinante. A mí también se me pasó el tiempo súper rápido, no me di cuenta en qué momento se cumplieron 90 minutos de sesión. Y pues realmente yo quiero reforzar lo que ustedes dijeron. Es un procedimiento realmente muy amigable para los intervencionistas que hacen coronario. Es bastante sencillo, pero es un procedimiento que requiere tomarse su tiempo, hacerlo paso a paso. No podemos apurarnos, no podemos saltarnos segmentos. Hay que hacerlo con mucha tranquilidad y mucha calma y sobre todo cuidando de enervar todos los segmentos posibles. Porque cuanto más segmentos denervemos, mejor le va a ir al paciente y mayor va a ser el resultado en reducción de presión arterial. Yo confío y somos los tres que estamos acá, somos creyentes de esta terapia ya desde hace muchos años. Creo que la aprobación de la FDA era más que merecida y estoy seguro que a partir de ahora vamos a poder impactar y beneficiar a cada vez más y más pacientes con esta terapia que para los que la hemos realizado sabemos que tiene unos resultados impresionantes, no solamente a nivel de la tensión arterial en valores absolutos, sino también en calidad de vida, en capacidad funcional, en reducción de crisis hipertensivas y consultas a urgencias y muchas otras cosas que espero que en algún momento podamos conversar y platicar con más detalle. Muchas gracias a Solasi por la invitación, gracias a Medtronic por la invitación y gracias a todos los que estuvieron participando y conectados hasta esta hora, acompañándonos y interactuando con nosotros. Muchas gracias, Alex. Gracias, Ricardo. Me uno a las felicitaciones, a lo interesante que fue. Decir nada más, porque en una pregunta que no fue contestada, también lo estoy viendo, que este es un procedimiento para pacientes que tienen, hasta el momento actual, la indicación está para pacientes que son de difícil control. Entonces, no es un medicamento para, no es un procedimiento para quitar medicamentos, es un procedimiento para controlar al paciente que a pesar de medicamentos no está respondiendo. Y a la pregunta expresa de que si hay que quitarle los medicamentos para hipertensión, el mensaje es no, hasta que el paciente no demuestre que está teniendo presión baja, porque lo que queremos es que se controle, no queremos quitarle medicamentos, sino que tenga un control adecuado para poder evitar eventos adversos a futuro, evitar falla renal, evitar infarto, evitar eventos vasculares cerebrales, evitar hipertrofia miocárdica, muchos subrogados de la hipertensión descontrolada que al final van a tener una afectación de órganos diana, pero de primera instancia no, las sugerencias no le quitan medicamentos y hasta que no el paciente empiece a tener datos de hipotensión, como en cualquier paciente que le damos medicamentos y que empiece a tener hipotensión, empezamos a reducir las dosis. Y reitero, y yo me sumo a lo que decía Alejandro. A ver, esto ya como cardiólogos intervencionistas nos va a tocar hacerlo. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, cuando la FDA aprueba algo, se expande su uso a nivel mundial. Parecería que es la regulatoria o la entidad regulatoria de todo el mundo, pero no lo es. O sea, nada más es que se aprobó para Estados Unidos, pero esto se viene haciendo desde hace muchos años. En Europa se viene haciendo desde hace mucho tiempo. En Latinoamérica nunca se dejó de hacer, pero bajó mucho su tasa. Porque sí es que estoy seguro que ahora nos tocará a nosotros hacer muchos más casos, porque el paciente sabe de esto, porque otros médicos, otros colegas nos van a enviar pacientes y es muy importante tener en cuenta todos los tips and tricks que se han tocado hoy
porque nos va a tocar verlo, porque a menos de que ustedes rechacen estos casos para hacer, lo van a tener que hacer. Y si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien por el bien de la terapia, pero sobre todo por el bien de los pacientes. Entonces me sumo al agradecimiento a Medtronic por habernos invitado a estar con ustedes y compartir esto que es la denervación como una opción para la hipertensión de difícil control. Y me sumo también al agradecimiento a Solasi por el espacio y por la difusión de este tipo de webinars y de la educación. Agradecemos Alex, a todos ustedes que se han comentado. Sí, que hay un comentario final rapidito. La pregunta que quedó en el chat. Siempre se debe manipular el catéter con la guía de angioplastia adelante. No se debe avanzar ni retirar el catéter Spiral sin la guía adelante porque el riesgo de disección y con daño seguridad. vascular es altísimo. Entonces, para la persona que preguntó eso, siempre debe estar la guía de angioplastia por delante del catéter Spiral, tanto para avanzarlo cuanto para retirarlo. Discúlpame ahí No, no, claro, claro, es introducción, muy pero importante. quería... Todos estos tips hay que cerrarlos y hay que decir todos cómo son. Por ahí también María Fernanda compartió un link para que hablen para que expresen su opinión del evento, pero también puede ser un link donde pueda haber dudas que se han quedado en el aire, como esta que nos decía Alejandro ahorita. Si las hay, con muchísimo gusto, toda la gente de Medtronic, toda la gente que estamos un poquito más, digamos, involucrados en la denervación simpática renal, podemos responderla y lo haremos con muchísimo gusto. Les agradezco a todos ustedes su presencia, su asistencia y su permanencia a estas horas de la noche allá en Brasil, en Argentina. A mí me hicieron la espera aquí en el aeropuerto de Atlanta mucho más agradable. Entonces, muchas gracias por la invitación a todos y gracias por su asistencia. Cuídense mucho. Hasta luego. Saludos a todos, gracias.